bien, mis amados, ya estamos de regreso, ¿no? Como le había dicho antes de la pausa musical, que ya entraríamos, pero no quiero entrar en la entrevista sin antes darle la bienvenida a esa comunidad internacional que nos sintoniza también a través del Facebook, nuestras redes sociales, tanto el Facebook, Anel Peña, también como en YouTube. Puede visitar nuestro nuevo canal de YouTube. Ahí estamos también transmitiendo, señores, esta programación a los pies de Jesús desde aquí, la hora del Caribe, 6 a 7 de la noche. Ya usted sabe, muchas gracias. Quiero saludar a Tori, allá en Venezuela, junto a su madre Santa Rodríguez. Como no, a Joanny García, que no se pierde esta programación desde Boston, Massachusetts. Bueno, Boston. A Keila, como no, a mi hermano Joel, Joel ya está aquí. Así que saludo para esa comunidad internacional. Como no, también a Indira Colomé, eso es en Toledo, allá en España. Muchas gracias por su sintonía. A todos esos hermanos también de aquí de la República Dominicana que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales del Facebook y el YouTube. Anel Peña, ahí te lo consigue en tiempo real. Muchas gracias. Señores, lo prometido es deuda. Antes de la pausa, le decía que hoy tenemos con nosotros a nuestra compañía, a los ministros. Primero, Winston Rosario, quien es el pastor de la Iglesia de Dios Tabernáculo de Adoración. Este es en el sector de Los Prados, aquí en nuestra ciudad de Higüey. Y tenemos también al maestro Juan Mercedes. Así que, Juan, vamos a dar la bienvenida al pastor Winston Rosario. Bienvenido, pastor, a esta programación a los pies de Jesús. Dios te bendiga, amado hermano. Dios bendiga a esa audiencia que nos escucha en esta hora. Dios bendiga a nuestro hermano Juan, hermano del alma. Tenemos muchos años conociéndonos. Y Dios bendiga a mi familia, a la congregación que Dios nos ha permitido pastorear, ahí en el sector Los Prados, Tabernáculo de Adoración. Que una bendición, es una bendición del Señor que nos ha permitido pastorear. Bueno, muchas gracias por estar aquí, pastor Winston Rosario. Para mí, el privilegio es mío, ya que somos amigos desde hace tiempo. Mucho. 2002. Lo único que cuando nos conocíamos, usted no estaba pastoreando. No. Ya, ahora entonces sí está como un ministro a cargo de una congregación. Tenemos 9 años ya pastoreando, sí. Así es. Dios honra a quien le honra. Sí. Es un privilegio pastorear. Bien, para mí es un privilegio también tener a un pastor como usted, como amigo, amigo de verdad. Amén. Vamos a dar la bienvenida también al maestro Juan Mercedes, quien está con nosotros y nos acompañará en esta entrevista. En verdad que para mí es un regocijo, me siento bien contento porque se ha cumplido uno de los deseos que teníamos, tanto mi hermano Ángel como yo, de hablar, de entrevistar a nuestro hermano, amigo, hermano pastor Winston Rosario. Y bueno, estamos aquí y estamos llenos de gozo y de alegría porque Dios nos ha permitido esto. Bueno, como cada quien le envía saludos a su gente, yo también tengo gente a quienes yo me debo, amén. Adelante. A mi querido pastor Pablo Mejía, amén, a su esposa, mi hermana Elsa, al grupo de maestros que me honra en pertenecer. Y en mi casa, ¿verdad? A mi Dulcinea del Tobosco. Dicho sea de paso, le mandamos saludos a mi padre que también se congrega allá, a Mundo Sí, Rosario. sí, claro que sí. A mi Muy pastor pendiente Anoris. a la música siempre, él es muy pendiente. Pero déjame enviar mi saludo también a mi Dulcinea, Sabina Bay, una persona que nosotros tenemos ya, déjame ver. Bueno, el tiempo. No diga. Porque entonces tú vas si dices la edad que tienes con ella, entonces la gente va a comenzar a calcular. ¿Y qué edad tiene Juan? Bueno, pero ustedes dijeron ahorita que se conocieron en el 2002. Del 2002, No, pero entonces no se sabe. No, Así María, comenzamos a sumar. No, pero nos conocimos muy jóvenes, estudiando. Ok. Pues nada, le decía que nos encontramos regocijados. Y la oportunidad que nos da nuestro hermano Ana de que estemos aquí en esta frecuencia modulada 91.5 desde la parte este de la República Dominicana, ¿verdad? Higüey, una ciudad que fue fundada por Juan de Esquivel en 1505 y aquí estamos.
Bien, así que después de haber dado estos saludos, ¿verdad que sí? Ya yo di mi saludo al pastor Lino Peña. Sí. Cómo no a toda la congregación donde que son estamos muchos. frente allá a la sexta Asamblea de la Iglesia Cristiana Cordero de Dios, mejor conocida como el túnel de la unción, como le llama la gente, ¿no? Amén. Pues saludo para todos, para que nadie entonces en el culto me diga, hermano Anel, todo el mundo saludó allá, menos usted. Saludo Por para la favor. congregación Por completa. favor, Anel, por favor, dame un chancecito. Tú supiste, hermano. Entonces, dame un chancecito. A mi hermano pastor, Amado Reyes, Amado Rey. y al pastor Francisco Sierra y Enrique Mejía, que son pastores de la iglesia de la Bíblica Cristiana donde yo estudié. Muy bien, muy bien. Bien, para mí el privilegio, vuelvo y reitero, me siento muy bien al compartir con ustedes. Le decía a tanto a nuestros amigos, porque hay una comunidad de amigos también que escucha Misionera FM, como a nuestros hermanos, que hoy vamos a compartir acerca de la tercera persona de la Trinidad. Y es importante también que aquellos que nos sigan a través de las redes sociales estén muy pendientes porque hoy queremos compartir algunas inquietudes sobre la tercera persona. Mucho hablamos del Padre, mucho hablamos del Hijo, pero lo más delicado se llama el Espíritu Santo. Esta tarde queremos tratar y queremos comenzar refrescando la mente de nuestros oyentes. Cuando hablamos sobre el Espíritu Santo, ¿a qué específicamente nos estamos refiriendo, Pastor Winton Rosario? Mire, amado, es muy buena la intervención porque así como usted dice, se le ha dado, se le da y no se le quita el mérito al Padre, al Hijo, porque cada uno de ellos ha hecho una labor. Pero del Espíritu Santo se habla poco en las iglesias y es muy bueno esta intervención. Hablar del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Muchas personas dicen que es un poder, una energía, un viento, y tienen razón, porque Él así también se manifiesta, pero el Espíritu Santo es mucho más que eso, es Dios mismo con nosotros. O sea, el Espíritu Santo es Dios. No podemos tenerlo al menos, simplemente porque se ha catalogado la tercera persona, no porque sea la tercera persona o porque esté en el tercer lugar, significa que es menos que el Padre y que el Hijo, sino que son una unidad, trabajan juntos y ahora mismo quien está con nosotros es el Espíritu Santo. Por lo tanto, es muy importante que nosotros le demos el lugar que merece. Es Dios mismo con nosotros. Así como la palabra dice que el Hijo se hizo carne y habitó en nosotros y con nosotros también. Asimismo podemos decir que Él, cuando se iba, le dijo, no os preocupéis porque yo voy a enviar al Consolador. Y el Consolador es el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo con nosotros. Amén, amén. Interesante que cada creyente maneje esa información. Porque a veces pensamos que el Espíritu Santo es un coro ligero. No. O pensamos que es simplemente que se me engrifen los pelos, qué sé yo. Claro Algo que así. no. Pero mira, yo sentí algo que ahora mismo, de repente, el Espíritu Santo es más que eso. No, mucho más que eso. Muy bien. El Espíritu Santo es mucho más que eso, es más que una energía, aunque se manifiesta como energía, es mucho más que un viento, aunque se pueda manifestar como un viento. El Espíritu Santo es Dios mismo con nosotros. O sea, hay que tener respeto y lamentablemente últimamente se ha perdido mucho respeto hacia la persona del Espíritu Santo. Entonces, pastor, podríamos aquí hacer más o menos, porque nosotros lo que nos ha tocado vivir en esta generación, entendemos que Cristo, la historia se divide en antes y después de Cristo. Pero entonces podríamos pautar desde cuándo quisiera organizar esta pregunta. ¿Desde cuándo o desde cuándo fue notorio la intervención del Espíritu Santo? Fíjate, esa es una pregunta hermosa. ¿Sabe por qué? Porque te voy a dar un dato. Y es que el Espíritu Santo, cuando tú lees la Biblia en el libro de Génesis, primera página de Génesis, capítulo 1, tú encuentras al Espíritu Santo. Dice la palabra, y el Espíritu de Dios
está hablando del Espíritu Santo, aunque en el Antiguo Testamento lo vamos a encontrar como el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el viento, la respiración, el espíritu de profecía y un sinnúmero de nombres, pero desde el inicio del mundo, de la creación, el Espíritu Santo está. Desde el inicio de la Biblia, la palabra de Dios, está el Espíritu Santo. Pero cuando tú te vas al último capítulo de Apocalipsis, capítulo 22, también vas a encontrar que el Espíritu Santo está ahí. O sea, está al inicio, está en el medio y está al final. El Espíritu Santo. No podemos decir que simplemente cuando Jesús dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. No. Sino claro, que desde antes. Claro que no. En todo el Antiguo Testamento, como nosotros lo llamamos, encontramos manifestaciones del Espíritu de Dios. Por ejemplo, cuando se profetizaba en el Espíritu. Cuando dice la palabra que el Espíritu venía sobre, por ejemplo, David, está hablando del Espíritu Santo. O sea, que ahora, David que disfrutó. no había una permanencia como la promesa de hoy en día, sí, pero sí venía el Espíritu Santo sobre personas. Por ejemplo, la Biblia habla de los 70 que ayudaron a Moisés. Dice el Espíritu de Dios que vino el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, y posó sobre ellos y le dio espíritu de sabiduría. Si nos vamos más para atrás, encontramos que cuando se estaba construyendo el templo, Dios le dio sabiduría, inteligencia a ciertas personas para que tallaran, Sí. para que idearan quién estaba vamos a decir, enseñando a esas personas o dándole esas cualidades y esos dones que no tenían sino el Espíritu Santo. O sea, que estaba desde, podemos decir que David lo visitaba el Espíritu Santo. Claro que sí. Muy Por bien. ejemplo, cuando dice la palabra que cuando David tocaba el arpa, los demonios o los espíritus que habían en Saúl se iban, no era porque David tocaba el arpa, simplemente, sino quién estaba en David mientras David tocaba el arpa. Excelente. O sea, esa arpa era tocada con unción, con el Espíritu Santo, y esa melodía que venían sazonadas, como decimos nosotros, por el Espíritu Santo de Dios, pues hacían que los espíritus huyeran de Saúl. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuál era podríamos decir, bueno, usted acaba de prácticamente decir la función específica del Espíritu Santo, porque ahora Él permanece en nosotros, está fijo en nosotros. En aquel tiempo podríamos decir que cuál era la función específica del Espíritu Santo. En aquel tiempo podríamos decir que la función del Espíritu Santo era manifestar el poder de Dios. La función del Espíritu Santo hoy en día es diferente. La función del Espíritu Santo es mostrarnos a Jesús, llevarnos a Jesús. Por eso la palabra de Dios dice que cuando venga el Espíritu de Dios, Él nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia. ¿Quién es la verdad? Jesús. ¿Quién es la justicia? Jesús. Y que Él no iba a hablar nada por Él mismo, sino que lo que escuchara del Padre iba a hablar acerca de Jesús. O sea, hay dones, hay manifestaciones, pero la funcionalidad del Espíritu Santo en esta época y en este tiempo es llevarnos a Jesús. Que nosotros mostremos a Jesús en nuestras vidas. Si no lo estamos haciendo, el Espíritu Santo no está en nosotros. Muy bien, pero entonces la función del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y la función que Él hace hoy en día en la Iglesia de Cristo, pues nosotros como iglesia, ¿es la misma? Podríamos decir que es la misma, pero también varía. Porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era manifestación de poder, de milagros, sobrenatural, simplemente, de creación. Pero hoy en día no es milagro. O sea, los milagros no te salvan. Te salva Jesús. Y es cuando el Espíritu Santo te lleva a esa verdad de que tú eres pecador y que necesitas a Jesús. Muy bien, perfecto. Maestro, usted tiene algo que decir, ¿no? Pero... No, yo simplemente vine como escuchante. ¿Cómo qué, maestro? Sí, como una persona que vino a escuchar simplemente. Y Con tanto conocimiento. Y no, es que lo ha hecho de una manera, no, es que nuestro hermano lo ha hecho de una manera magistral y no es para menos.
una persona muy preparada y ha hecho la diferencia que los diferentes trabajos o funciones que hace el Espíritu Santo, y el fundamental es llevarnos, mostrarnos a Jesús. Si hay una manifestación del Espíritu Santo en alguna iglesia y no nos lleva a Jesús, ¿no? Entonces tenemos que entender de que lo que se está moviendo, entonces puede ser que sean emociones humanas que son muy parecidas, pero no me voy a meter todavía ahí. Sí, pero usted tocó un punto muy importante, y me gustaría que usted terminara la idea. Entonces, partiendo de ese punto de vista, que usted termina ahora, me gustaría que usted ya identificara cuáles son esos factores importantes para una manifestación genuina del Espíritu Santo. Sí, maestro, porque usted hizo el pleito, vamos al bollo, dicen aquí en los dominicanos. Bueno, yo creí que el entrevistado, yo simplemente vine a usted tocó un tema importantísimo. Entonces, yo quiero, ya que usted mencionó que a veces la gente confunde, yo quiero que usted me diga cuáles son esos factores que se necesitan para que haya una manifestación genuina del Espíritu Santo en el pueblo. Bueno, yo digo que serían varias. Podríamos mencionar algunas. Una de ellas es la comunión de los hermanos. La comunión, y cuando esa palabra implica muchas cosas. Implica intimidad con Dios. Con Dios. Una relación muy personal con Dios. Intimidad, donde lo quiero llevar también, adicional a eso, amado, es la intimidad del pueblo, el hermano con el hermano. Porque se me hace un poco cuesta arriba, amado Winton, amado Pastor Winton, de que hay una manifestación del Espíritu Santo, pero que el diácono esté contra el pastor esté contra el diácono, el maestro contra el misionero. Yo creo más bien que si hay una manifestación para corregir eso. Yo creo que para que haya una manifestación genuina sin agua, como dicen los muchachos, una unción sin agua, se necesita una vida santa y pura delante del Señor. Y algo fundamental no es solo el hecho de que haya una manifestación, amado, sino que permanezca. Hermano, la mentira aleja al Espíritu Santo. Amén. Claro. Se trata de un creyente mentiroso. Sí. Y puede ser tirado en un momento. Yo quiero. Pero con la finalidad, tú sabes de qué, de una corrección. No, yo quiero que como que podamos clasificar, porque a veces nosotros hablamos de manifestación por un don. Que es algo diferente. Y pensamos que es el Espíritu Santo. Y entendemos que el Espíritu Santo es el que da los dones y los ministerios. Pero la misma palabra nos registra que los dones son irrevocables. Una vez el Espíritu Santo te entrega un don, tú tienes ese don. Y puedes estar moviéndote en ese don, bajo ese don, pero no tener en sí al Espíritu Santo. Como el pastor. Espérate, entonces tú me estás diciendo, entonces se puede dar el caso. Óyeme, está tremendo esto. ¿Cómo es, maestro? Entonces se puede dar un caso de que una persona aprenda cómo se mueve el Espíritu Santo y él se quede moviéndose en el don, en lo que Dios le puso. Ustedes no, me han metido en un tema muy serio, pero ok. Después al hermano Ángel que le van a jalar la oreja. Pero voy a decir esto. Voy a decir esto. Y recuerde, pastor, que antes de emitir este espacio de responsabilidad de su productor. Amén. Es totalmente imparcial y miedo no hay. Amén. Así que adelante. ¿Sabes que hemos aprendido a hablar lenguas de manera mecánica? Y no porque el Espíritu Santo nos esté impulsando. Vamos a poner alguna musiquita por ahí. Así mismo utilizamos los dones. Y por eso encontramos en la Biblia donde el mismo Jesús le dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y ellos le dirán: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Porque eso no salva. Eso no fue lo que le dijo Jesús a los 70 y tanto que él envió cuando vinieron y le dijeron: Señor, en tu nombre, y se sujetaban los demonios, echábamos fuera. Y él le dijo: no, oigan,
no se alegren por eso, Ujú, sino porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. ujú. O sea, los dones no salvan. Y el hecho de que tú estés fluyendo en un don de sanidad, de milagros, de lengua, no significa totalmente que tú estás lleno del Espíritu Santo. Espérate, entonces me está complicando un poquito la cosa porque tú me estás diciendo, o Te estoy voy a poner interpretando. un ejemplo de algo que leí, ¿no? Yo creo que casi todos hemos leído parte de lo que es la historia o la biografía de un gran hombre de Dios llamado Luis Urbáez. Y uno de los testimonios habla de que Luis Urbáez un día, borracho, muy alejado de Dios, se encontró una persona enferma que lo reconoció y le dijo, tú no eres Luis Urbáez, el que predicaba esto, que lo otro. Y él le dijo, sí. Y la persona le preguntó, ¿y puedes orar para que Dios me sane? Y él le dijo, sí. Porque no soy yo quien sana, es Dios. Y oró y la persona fue O sana. sea, que ahí entra la Ok. irrevocabilidad de los dones. De los Pero, dones. ok, pero Evidentemente. entonces tú me estás diciendo, o yo estoy interpretando que es mi pregunta, entonces como quiera, Dios puede usar una persona. Es decir, que no hay, porque entonces estamos en contradicción con lo que yo planteé ahorita, de que para que haya una permanencia, una manifestación del Espíritu Santo, tiene que haber una vida en comunión con Dios. Pero por eso Entonces, lo que quise tú hacer me la estás diferencia diciendo- de manifestación del Espíritu Santo con manifestación de dones. Por eso quise hacer la diferencia. Son dos cosas diferentes. Entonces tenemos que descartar de una vez por todas que una persona que viva en lascivia, que viva en fornicación, en adulterio, es una gente que el Espíritu Santo siempre lo va a estar usando. Hay que descartar eso. No. Es que no puede. Sí, porque como Porque hablamos no de la- no puede habitar la luz Porque y la tiniebla. porque lo que yo he escuchado mucha gente, no, es que los dones son irrevocables. No, pero espérate, pues con razón hay gente haciendo toda clase de diablura y entonces, como que ellos están viendo supuestamente, ¿verdad? Se está grabando aquí en la cámara, supuestamente el Espíritu Santo maniobrando y haciendo. Pero obras. por eso dije, vamos a hacer un aclarando. Sí. Manifestación del Espíritu Santo no es manifestación de dones. Muy bien, excelente. Son dos cosas diferentes. Sí. Maestro, sé que- Ese- claro, claro. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, Pastor Winton y Rosario, ¿en qué consiste esa llenura? Porque hablamos de que hay que estar en una comunión, como bien termina el maestro, o planteaba hace un momento, que hay que mantener una comunión, que es lo primero. Pero entonces, ¿en qué consiste la llenura del Espíritu Santo? ¿Y cuál es la importancia que cada creyente debe darle a Al esa- Espíritu Santo. Sí, en su Creo vida? que la llenura del Espíritu Santo no es más que lo que dice Pablo, que debemos de andar en el Espíritu Tremendo. y no satisfacer los deseos de la carne. Porque lo del Espíritu es contra la carne. Ujú. La llenura del Espíritu Santo no es más que estar sujeto al Espíritu Santo. Oh, gloria. O sea, la Biblia nos enseña que una vez aceptamos al Señor Jesucristo, somos sellados por el Espíritu Santo. Una marca. Los que saben de ganado saben de lo que estamos hablando, ¿no? Nos ponen una estampa. Esa es mía. Y todo el mundo sabe que ese animal es de fulano de tal, porque tiene su estampa. Asimismo, el mundo espiritual sabe que cuando le aceptamos al Señor, Dios nos sella, nos pone una estampa. Ese es mío. Y el mundo espiritual respeta eso. Muy bien, excelente. Después viene lo que es el bautismo del Espíritu Santo, que no es más que la confirmación de que tú eres de Dios. Y Él te entrega entonces los dones y los ministerios para engrandecer el reino de los cielos. Los dones y los ministerios no son para ti, son, dice la palabra, es para fortalecer, engrandecer el reino de los cielos. Muy bien, muy bien. Estuvo muy importante eso del bautismo del Espíritu Santo. Y le hice la pregunta anterior, porque a veces usted observa muchos creyentes con 10, con 5, con 10, con 15, hasta con 20 años. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Pero bien, usted dice que la llenura consiste. La llenura consiste en vivir bajo ese modelo del Espíritu Santo. Lo que pasa es que hemos confundido la llenura del Espíritu Santo con lo que estábamos hablando de
de milagros, manifestaciones de milagros, etcétera, etcétera. Y hay personas que están llenos del Espíritu Santo, sin embargo, su don es presidir, su don es limpiar, su don es ayudar a los demás y no tiene nada que ver con estar haciendo milagros. Entonces, precisamente por eso a veces, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, porque nosotros queremos hacer lo que estamos viendo que otros hacen. Muy bien. Wow, Excelente. tremendo. No nos enfocamos en lo que Dios ya nos ha puesto a Tú nosotros. estás lleno de Dios. Si tú vives una vida limpia, de Porque fuiste acorde, sellado. en intimidad con Dios, tú estás lleno del Espíritu Santo. Interesante este detalle. Porque es que volvemos a lo mismo. Por ejemplo, cuando nos convertimos, generalmente nos enseña, y con todo el respeto y el amor del mundo lo digo, amo a mis pastores, mis abuelos eran pastores de lado y lado, sí, pero siempre nos han enseñado, ayuna, ora para que Dios te use, ora para que Dios te use, ayuna para que Dios te use, métete 3 días, 4 días, 5 días, para que Dios te use. ¿Y es malo, Pero- pastor? No es malo, pero cuando nos vamos a meter, vamos a orar simplemente por el simple gozo de tener intimidad con Dios. Wow. Entonces, así mismo, esperamos que el Espíritu Santo nos llene para que haya manifestación de dones y milagros. Y no necesariamente es así. Hay gente que solamente han hablado lengua una vez en su vida y jamás han vuelto a hablar. Otro que nunca. Y sin embargo, ¿quiere decir eso que no están llenos del Espíritu Santo o que no han sido bautizados? Porque la Biblia dice que Él da conforme a como Él quiere. Entonces nosotros no podemos encasillar al Espíritu Santo de que hay que trabajar de esta manera. Muy bien, muy ¿Me bien. permite Ana, leer algo aquí concerniente para darle más fuerza a nuestro comentario de nuestro hermano pastor? Ujú, adelante. En el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, hace una pregunta retórica. Desde el versículo, tomemos el 29, dice, ¿todos son apóstoles? No. ¿Todos son profetas? No. ¿Todos son maestros? No. ¿Todos hacen milagros? No. ¿Tienen todo don de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos lenguas? No. Entonces, yo creo que con mucho respeto, tomo la palabra de nuestro hermano Wilton, y esto lo digo fuera del programa, lo digo fuera de la emisora y fuera de la iglesia donde yo me congrego. Ser malinterpretado, que si una persona no habla en lengua, entonces no está lleno del Espíritu Santo, y por eso vemos gente diciendo tantas cosas, y yo me gozo, déjame decir, yo me gozo porque yo sé que por lo menos está buscando del Señor, pero aquí me dice que no todos hablan lengua, Claro que no. que no todos interpretan. Así es, así es. En el contexto en que se hace la pregunta, yo sé que ustedes entienden lo que una Un pregunta pasaje retórica. muy fuerte. No todos, no todos. Que como dicen por ahí, derrumba una vaca cerrada. ¿Entiendes? De que si Entonces, yo no hablo lengua, no es imposible porque ahí lo está diciendo, no todo Dios le ha dado El don, es un don. ese don. Amén. Maestro Mercedes, hablando ya del poder transformador del Espíritu Santo en la vida de una persona, porque a veces viene un nuevo creyente, llegó una persona, se convirtió a Jesucristo, pasó una campaña que teníamos, y yo quiero que cambie la noche a la mañana. Yo quiero que esta persona pues sea transformado, que se despoje, que haga todo. Y ahí, claro, hemos visto personas en que el Espíritu Santo muestra un cambio radical de una vez. Vamos a hablar de ese poder transformador en la vida. Yo le voy a ceder la yo creo que pregunta. nosotros hablamos una vez en un programa aquí, Maestro, cuando maestro. teníamos el espacio, hablábamos de eso, del poder transformador del Espíritu Santo. Eso es un privilegio cuando Dios nos cambia de una manera tan radical, pero no siempre es así. Y vamos a la Biblia, por ejemplo, tenemos al apóstol Saulo, a Pablo, lo tenemos.
tuvo un encuentro con Jesucristo y todos conocemos esa historia, pero dice la palabra del Señor que él antes de comenzar a predicar duró 3 años. Muy bien. Estudiando, nutriéndose. Hay un cambio, hay un lapso de tiempo donde Dios te transforma, te cambia, te instruye, te enseña, para después entonces tú servirle en el reino de los cielos, como Él te llame. Porque volvemos y caemos en lo mismo, estamos condicionando al Espíritu Santo de que si no es apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, no hay otro ministerio. ¿Y los músicos entonces? Pero mira, ¿verdad? No lo menciona ahí. ¿Sabe lo importante que son los músicos en la liturgia? Vivimos calientes siempre. Muy importante. Tan importante Si Dios no se mueve, que de cuando, la música. óyeme, Dios establece algo. Hay una culebra cuando Dios la música- establece. ¿Qué cosa? Dios dice, y volveré y levantaré el tabernáculo de David. Yo preguntaba muchas veces, ¿por qué Dios está hablando del tabernáculo de David y no del tabernáculo de Moisés? Y en una ocasión aprendí la diferencia entre el tabernáculo de Moisés y el de David, y era la adoración. David instituyó adoradores 24/7 en el tabernáculo. Y estábamos hablando de cuando David tocaba el arpa, David entendió el poder de la adoración. Entonces los músicos, por decir algo, para que fluya el Espíritu Santo en una congregación, y hay músicos por donde deben de pesar el Espíritu Santo a fluir. No, Por los obviamente músicos. por la música. Por la adoración. Por la adoración. Es tanto así que en una ocasión hubo un profeta, ¿recuerdas? Eliseo. Que no podía, fluía. No mandó fluía, a todos los músicos. tuvo que decir, búsquenme un tañador, o sea, búsquenme un músico. Mira, es tan tal así Ay, santo. que cuando tú estás triste, y voy a decir esto, pero cuando tú estás triste y enojado, tú no fluyes. Oye, Tú no tienes, tú no fluyes porque el Espíritu Pero Santo ¿por no qué? fluye ahí. Ay, Entonces, espérese, maestro. Ay, Dios mío. Entonces hay que abrir la pregunta. Entonces, las iglesias que no tienen músico, no se mueve el Espíritu Santo. No. No, porque ya. Vamos a esclarecer No, eso. no, Sí, pero. Claro. Pero Pastor, fíjate, ayúdeme ahí. fíjate que Dios no está en un orden, que es lo que estamos hablando. Dios no está en un orden. Dios fluye a través de la música, pero la adoración no tiene necesariamente que ver con música. Acuérdate que la adoración es una condición del corazón hacia Dios. Ahora sí estamos aclarando las cosas. Tú puedes adorar a Dios sin música y Dios se goza y se manifiesta también. Porque es que Lo hemos visto. tenemos un Dios inmenso Sí. y a veces queremos ponerlo en una cajita cuadrada. No, porque Dios... yo escuchaba en estos días y hasta me reía de alguien diciendo que nosotros somos tan tal de que si el domingo pasado pusimos una alabanza y Dios se manifestó, el domingo que viene ponemos la misma alabanza. Y a veces Dios no se manifiesta en la misma alabanza. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Enseñándonos algo que Él no está sujeto a una alabanza. Eso es así. Hay un versículo ahí en Efesios capítulo 4, versículo 30, que dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios capítulo 4, versículo 30. ¿A qué se refiere aquí cuando dice no contristéis? ¿De qué manera? ¿Qué forma? ¿Cómo puede una persona contristar al Espíritu Santo? Lo primero que tenemos que aclarar es qué significa contestar. Perfecto. Significa entristecer, alejar. Y como bien decías, se puede. Y es muy fácil. Es sumamente fácil alejar al Espíritu Santo. No sacarlo de ti, pero como apagarlo. Vamos a decir apagar esa presencia, esa manifestación. Y es simplemente cuando hacemos algo que a Él no le gusta. Cuando hacemos algo que a Él no le agrada. ¿Y tú te das cuenta cuando eso pasa? Claro que sí. El cristiano se da cuenta.
se siente. Vamos a ponerlo así. ¿No se da usted cuenta cuando usted hizo algo que no le agradó a la esposa? Uno se hace loco, pero Se da cuenta. Exactamente. Y la esposa se da cuenta cuando hizo algo que no le agradó al esposo, porque hay un Como un gesto, suspenso ahí. hay un gesto, hay algo que te dice, oye, no está bien, como lo veo raro. Y ahí es que viene la famosa pregunta, ¿qué tú tienes? No, yo no tengo nada. Pero tú sabes que hay algo, porque está raro. Entonces así mismo es el Espíritu Santo, tú lo sabes. Y es fácil hacer algo que a él no le guste, algo que a él no te agrade, que a él no le agrade. Simplemente con eso, una mentira, un enojo, un poner mano donde no se debe. Hay un sinnúmero, y ustedes lo saben, los hermanos lo saben, ustedes lo saben. sí. Porque el Espíritu Santo nos dice, Como mucho no sea- antes de nosotros cometer cualquier cosa, nos dice, hay algo, ese tuki tuki, como decimos, Sí. ese palpitar, ese nerviosismo, como que la mano te suda. Es el Espíritu Santo diciéndote, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y cuando ya eso no pasa, entonces, cuando ya tú no sientes, Tienes un corazón, aunque tú hagas lo que hagas, cauterizado. no sientes. tienes un corazón y una conciencia cauterizada. Y es muy posible que el Espíritu Santo ya no esté en ti. Hubo alguien una vez, un amigo mío me dijo una vez, así, me dijo, ya yo no practico, yo hago lo cualquier, estamos refiriendo a algo que yo lo observé en esa persona, y cuando lo corregí, me dice, a mí el Espíritu no me reprende, si Él te reprende a ti, entonces yo pude concluir ahí donde dice el pastor Winton, que Ya no hay ya, una mente reprobada. sí, No no, hay una mente reprobada. Y que porque ya ya el entiende que Espíritu por la Santo- palabra lo que está haciendo está mal, y el Espíritu no reprende, porque ya hace tiempo ya que el Espíritu Santo se apartó. Se apartó. Podemos decir así, pastor, se apartó. Se apartó, claro que sí. Hay sectas que dicen que la salvación no se pierde. Bueno, si no se pierde, porque dijo el escritor, dijo, ¿cómo descuidaremos nosotros esta salvación Tan grande. tan grande? Y eso lo dijo un hebreo, que por mucho tiene mucho más conocimiento que nosotros Sí. de lo que es la palabra de Dios. En su tiempo, cuando estaban las manifestaciones fuertes, poderosas, cuando todavía estaba el primer amor, él dijo esta palabra, que se podía perder la salvación. ¿Cuánto más ahora? Bien. Maestro, antes de que... Yo quería hacer Yo quiero aprovechar hacer la otra coyuntura y preguntarle por qué muchas veces se dice o sucede, se dice o sucede, de que Dios le muestra cosas a un hermano en la iglesia, sin embargo el pastor no lo ve. Adelante, pastor. ¿Qué debe de hacer ese miembro? Qué buena pregunta. Porque Porque, hay cosas que el ¿Qué? pastor perdió la visión. no, qué buena Ya no tiene pregunta. visión, porque mira, Qué buena pregunta, porque nosotros hemos, y vuelvo y digo, honro, bendigo en el nombre de Jesús a todos los pastores. Mis abuelos eran pastores. Pero nosotros hemos tenido el mal concepto por muchos años que el pastor es infalible. Sábelo Perfecto. todo, ¿no? Sabe como los maestros antes, sábelo todo. Y no es así. El pastor y las pastoras son seres humanos con defectos, debilidades. Y ahorita hablábamos que Dios da los dones conforme a como Él quiere. Y el discernimiento de espíritu, que es el que tú estás diciendo ahora mismo, que es saber lo que se está manifestando, moviendo, son revelaciones, Dios lo da conforme al que Él quiere. Y no necesariamente se lo va a dar al pastor. Conforme a quien Él quiere. Claro, porque somos un cuerpo. Entonces, si Pablo dice, o el Espíritu Santo a través de Pablo dice, si todos somos ojo, ¿dónde está la oreja? donde leímos, ¿Con qué vamos a escuchar si Un todos fenómeno. somos ojos, somos boca? entonces no fue que la visión se le ¿qué? fue al pastor. No, necesariamente el pastor no tiene por qué tener ese don. Ahora, tú que lo tienes, ¿cuál es tu trabajo? Esa es la pregunta fundamental. ¿Qué haces tú ¿Qué con haces ese tú don? con él? Porque si tú lo tienes el llamado de Pachuchín. trabajar de la mano con el pastor.
o con la pastora. Y en vez de estar murmurando y en desobediencia y discordia y trayendo desunión en la congregación, debes de trabajar de mano. Y ahorita hablábamos, yo sé que ya el tiempo se ha ido, pero ahorita hablábamos de los diferentes ministerios. Hay gente, amado, que su ministerio es llevarle, por decir algo, cargarle el maletín al pastor. Estar ahí al lado del pastor. No predican, no evangelizan, no hablan en lengua, no profetizan, pero son la ayuda del pastor. Son la gente de confianza. Sí. Tremendo eso. Entonces somos un cuerpo. Es interesante que este detalle, a manera de conclusión, que el que Dios le revela algo en la congregación debe unirse a su pastor en vez de estar por fuera, ¿verdad? Denigrando, podríamos decir, a su pastor, Sí, no, así es. que no tiene la visión. Precisamente de eso estábamos hablando, porque el don de discernimiento es un don. No necesariamente porque tú estés diciendo, Dios te esté mostrando y tengas ese don, tú estás lleno del Espíritu Santo. Porque si no hay en ti amor, paz, fe, bondad, benignidad, el fruto del Espíritu, tú no estás lleno del Espíritu Santo. Podrás estar lleno de otra cosa. Podrás estar lleno de otra cosa, pero si no están los dones, los frutos del Espíritu, tú no estás lleno. Y cuando tú murmuras a tu pastor, ahí no hay don, ahí no hay amor. No, Me metió no, un no, punto muy pero fuerte. no, Es pero el fruto del Espíritu Santo. Muy bien. no, pero que Mire, está muy hay bien. una pregunta que yo no quiero que terminemos la entrevista. Vamos allá, ¿verdad? Nos quedan 5 minutos todavía. Pero esa pregunta no quiero irme en esta tarde. Déjame ver la mía, espérate. No quiero irme No, en yo este quiero lugar aprovechar que el pastor sin Víctor que está nuestros aquí. hermanos que nos sigan a través del Facebook. Ahí Anel Peñón te lo consigue en el Facebook y también nuestro nuevo canal de YouTube. A la tuya. Cuando hablamos de la blasfemia Ay, del Espíritu Santo, porque mucha gente lo confunde. No, bien fácil. La gente dice, no, la blasfemia es cuando tú ves a una gente danzando No. y te ríes de él y se ha como No. malinterpretado. Yo quiero que dejemos claro en esta tarde, cuando hablamos de la blasfemia del Espíritu Santo, para que nuestros seguidores que nos sigan a través del Facebook y de YouTube estén claros también. ¿y quién blasfema? Y aquí, La blasfemia del Espíritu Adelante. Santo es no reconocerlo. la blasfemia del Espíritu Santo Es no reconocerlo. no reconocerlo. Porque mientras tú no reconozcas al Espíritu Santo, Él no te puede llevar a Jesús. Y mientras no llegues a Jesús, no puedes ser perdonado. O sea que un inconverso o un impío, más bien, puede blasfemar. Claro. Mientras no reconozcas al Espíritu Santo, porque ¿quién nos lleva a toda verdad y a toda justicia? El Espíritu Santo. ¿Quién te convence de pecado? Es el Espíritu Santo. No es el profeta, no es el evangelista, no es el pastor, no es el maestro. Es el Espíritu Santo. Y mientras tú no seas convencido de pecado, no puedes ser perdonado. Porque hasta que tú no seas convencido de pecado, tú no pides perdón. Muy bien, muy bien. O sea, no pides perdón. ¿No te has encontrado tú con gente que dice, no, es que yo no he pecado porque yo no mato, yo no robo, porque piensan que están bien? Y mientras no reconozcan eso, no pueden ser perdonados. Excelente. Excelente. Entonces, pastor, vamos a repetir otra vez. La blasfemia contra el Espíritu Santo Es no no reconocerlo, reconocerlo. no reconocer la existencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando me dice la Biblia, por ejemplo, en Hebreo 10:27, por ahí, si no mal recuerdo, o 9:27, dice, cuando después de haber recibido, ahora se me fue el versículo, pero De haber conocido la verdad. después de haber conocido, porque si pecáramos voluntariamente, gracias Espíritu Santo, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla específicamente en este versículo de Hebreo 9:27? Ale, cuando tú cometes algo, un pecado, vamos a llamarlo así pecado, que tú sabes que fallaste, ¿qué tú sientes? No sientes una angustia,
y sabes que aunque Dios te ha perdonado, hay consecuencias por ese pecado. Perfecto. Que la gente ha confundido. Gracia no quita consecuencia. Gracia Perdón no quita consecuencias. Perdón no quita consecuencia. Tú eres padre, yo soy padre, Juan es padre. Y sabes que cuando tu hijo ha cometido algo, una falta, tienes que corregirlo. Y eso no significa que no lo hayas perdonado, lo perdonas. Pero tienes que enseñarle que lo que hizo está mal. Muy bien. Entonces, cuando pecamos, esa sensación de que hicimos algo mal y de que por lo tanto necesitamos, merecemos un juicio de parte de Dios, es lo que nos hace esa horrenda expectación de juicio. Bueno. Excelente. Maestro, ¿usted tiene algo que abordar sobre la blasfemia? No, mi pregunta iba en otro sentido, como se ha estado hablando acerca del Espíritu Santo. Y Adelante, mira, hay una maestro. pregunta, amado pastor, que se hace mucho, y yo sé que a usted se la han hecho. ¿Por qué si en la Biblia dice que cuando uno esté hablando lengua, que los otros se callen, por qué a nosotros los cristianos, los evangélicos, se nos ha hecho tan difícil? Yo primero. Por Yo falta primero. por falta No de voy a sacar, educación. no voy a sacar a nadie. Es decir, yo desde que escucho a una persona que dice, aunque sea como dicen, Rambo, ¿cómo es? Rambo saca la bazooka, ya de una vez yo estoy lleno, yo de verdad no sé qué es lo que sucede con eso. Mira, por falta Pero se de, nos ha hecho muy difícil por cumplir falta- con eso. por falta de educación Que y callen los otros. Si uno está hablando en lengua, que callen los por otros. falta de educación, y el padre dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Lamentablemente, y yo vengo de raíz pentecostal, pero nosotros hemos confundido, lamentablemente, el pentecostés con bulla y desorden. Y era lo que estaba pasando en la iglesia, a la que Pablo tuvo que decirle, yo hablo más lengua que todos ustedes juntos. No, pues quizás sea que, pastor, usted no quiere que yo me goce. No, que hay Quizás usted orden. me quiere. El Espíritu Santo es ordenado. El Espíritu Santo, mira, cuando no, el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo no va a avergonzar a nadie, no avergüenza a nadie. Cuando tú veas a una gente tirada en el suelo, revolcándose, no digas que es el Espíritu Santo. No lo digas. Ahí hay otra cosa. Pastor, oiga, Que me crucifiquen. Está Pero no lo diga. No lo diga. Porque yo me- acuérdate que los demonios hablan lengua. Señor, Sí, no, reprenda. claro, sí. está. Hacen milagros, danzan, se visten como ángel de luz Pero, y están dentro de la pero iglesia no en muchas pudiera casas. darse, En muchas, pero no se pudiera dar el caso, hermano. Ay, es que ya el tiempo. A ver, ya estamos fuera. Bueno, Estamos ya arribando lo dejo ya. Ya estamos llegando a la parte final y Pues tenemos ya, entonces. otra programación que viene ahí Sí, después sí. sobre el evangelista Franklin David Polanco. Así que, pastor, Ahí se quedaron muchas. agradecido. Yo sé que hay mucha inquietud y si abriéramos teléfono, mire, a Ay, las 10 más o menos podemos ir ya arriba a la programación de esta tarde. ay, De verdad santo. que me he sentido muy agradecido junto al pastor Wilton y Rosario, quien está al frente de la iglesia Tabernáculo de Adoración, de ¿verdad? En Los adoración Prados. en los prados. Y junto al maestro también Juan Mercedes. Yo sé que Juan Mercedes es muy conocido en esta programación. Yo vine hoy fue cargándole el bulto. Oiga usted, pero mire, está muy... Así Yo que, soy un niño, teológicamente hablando, delante de Juan. amén, amén. Sí. Queremos Vamos, atender vamos a ser sinceros, Juan. Yo soy un niño, teológicamente hablando, delante de ti. Así que agradecido, Vasto conocimiento. Que Dios lo bendiga. agradecido tanto el pastor Wilton y Rosario como el maestro Juan Mercedes. Así damos ya por culminado nuestra programación. No sin antes mandar el saludo al pastor Sepúlveda. Y a Mi todos hermano, Ay, Dios mi mío. hermano, amigo, compañero de Ey. ministerio. No se puede quedar. Sí. Sí, Especial. Por verdad que muchos sí. años estuvimos aquí en Misionera los miércoles con el programa Buenas Nuevas para ti. Y esperamos en el Señor que podamos honrar una promesa que hicimos con ese programa. Muy bien, muy bien. Así que, pastor Sepúlveda, desde este programa Los Pies de Jesús, saludo para usted.
Espero que Y Dios siga estamos siendo, comprometidos. Dios siga haciendo resplandecer su rostro sobre ustedes, tanto al que le Amén. traiga el culto al pastor Winton y Rosario, como al pastor Mercedes, que fue que me dijo, ¿no? Así que, amable oyente de esta estación radial Misionera FM, muchas gracias por mantener la sintonía, y a usted también que sigue a través de nuestras redes sociales, nuestro Facebook y YouTube. Gracias, gracias. Ahí está nuestra programación para que la vuelva y la revise de nuevo. Así que será entonces hasta el próximo viernes, cuando estaremos en una programación similar o mucho mejor a esta. Buen fin de semana.